Amables auditores de Radio La Lumbrera, tengan ustedes un hermoso amanecer desde Valparaíso, el corazón de la fe evangélica de la República de Chile. Para todos los corazones del mundo, estamos compartiendo con ustedes un día más de vida que Dios nos concede. Una nueva oportunidad de acercarnos a vuestros corazones, de acercarnos a vuestras conciencias, de acercarnos a tu pensamiento, a tu mente, con una palabra de bendición, porque ese es el lema de nuestro programa. Abrirnos hacia usted con la palabra de Dios más que con la opinión personal. Y mire, hemos cambiado un poco la estrategia de trabajo en este tiempo, porque usted comprende, todas las cosas se van renovando y van cambiando, y nosotros también tenemos que ir haciendo algunos cambios que sean beneficiosos para nuestros auditores. Pero antes de continuar, tenemos que orar. No hay trabajo donde cada creyente, hombre, mujer, joven, adulto, anciano, antes de emprender el primer golpe del martillo allí en la construcción, antes de iniciar el barco, las primeras revoluciones, antes de iniciar el primer pique allí en la minería, antes de tirar la red, tenemos que orar. Señor, te agradecemos a esta hora del día en que nos concede la bendición de compartir con cada uno de nuestros teleaudiencias. Señor, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, porque, Señor, has sido bueno para con nosotros al concedernos el inmensurable e incomparable don de la vida. Señor, muchos de nuestros oyentes tal vez estarán pasando por una situación difícil de una enfermedad, un problema familiar, Señor, alguna preocupación en sus vidas, una carencia que nosotros no la conocemos. Pero Padre eterno, clamamos a ti, porque tú eres nuestro proveedor. Porque, Señor, tú nos cumples en todas nuestras necesidades cada día. Y tu palabra que fue enseñada, esa hermosa oración por nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, que demandaran el alimento diario. Porque el futuro no es nuestro, depende de ti. Te damos gracias por tu misericordia y bendíganos en este día en lo que queremos compartir con cada uno de nuestros oyentes. Todo te lo pedimos, soberano Creador, por Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Y como bien les decía al iniciar este programa, que hemos hecho algunos pequeños cambios que ustedes tal vez se van a dar cuenta. En primer lugar, hemos cambiado la presentación. Y ahora el programa se llama Con mi Biblia y un café. Porque queremos centrarnos en algunas enseñanzas, en algunos consejos especiales, compartir con ustedes las ideas que tenemos para cada día ser más enriquecidos a través de la palabra de Dios, y también nosotros, ustedes como auditores, también puedan ser enriquecidos para su desarrollo personal en cada una de las asambleas, congregaciones donde ustedes participan. Así que de hoy en adelante nuestro ciclo de programas se llama Con mi Biblia y un café. Y recordando con un gran amigo de nuestra radio, nuestro director, el pastor Jorge Soto Reyes, él me comentaba de sus cosas que hizo cuando era joven, hace más de 50 años atrás, porque él ya tiene sobre 80 y tantos años. Por ahí en la década, cuando él tenía entre 35 a 28 años, o 25, 35 años, hizo cosas muy hermosas aquí en el Gran Valparaíso. Y efectivamente, tenían ellos en su congregación a la cual él pertenecía, las iglesias Asambleas de Dios, ubicada en Cayo y Blanco 1180, un programa radial. Y en ese programa él decía: desde el corazón de Valparaíso,
para los corazones de nuestros oyentes. Nosotros, en aquel tiempo, la visión era hasta donde alcanzaba la onda de radio. Claro, alcanzaba ahí un poquito más allá del cerro. Pero hoy en día, a través de esta señal, nosotros no solo estamos en el corazón de Valparaíso, sino que estamos alcanzando a todos los corazones alrededor del mundo. Como diría alguien por ahí, around the world. Bueno, como sea, pero estamos aquí con usted y le hacemos llegar esta hermosa programación y, por cierto, esta nueva perspectiva en la cual queremos iniciar. Y queremos compartir con ustedes en este día, responder a una pregunta dentro de los WhatsApp, quienes se comunican con nosotros a través de nuestro programa, más 569 90 54 85 44, y nos ponen agradecimientos también, gratitud, y por cierto también nos plantean algunas cosas con las cuales nosotros nos sentimos muy identificados y empezamos a compartir con ustedes. Y una de las cosas que nos plantearon era si podíamos dar algunas instrucciones sobre cómo desarrollar en una forma sencilla y breve algunas simples liturgias dentro de la iglesia. Y así es como vamos a compartir en el futuro sobre la cena del Señor, sobre el bautismo y, por cierto, también en este día en particular sobre el devocional. Y la pregunta que todos nos podemos hacer para empezar ya a entrar en el tema sobre el devocional: ¿qué es un devocional? Pienso que cuando oímos esta pregunta, cada uno de nosotros empieza a recordarse de su pasado. La gran mayoría, cuando recién llegó a congregarse dentro de una comunidad cristiana, dentro de un grupo de hermanos creyentes en Cristo Jesús, y le parecían desconocidas todas las cosas que allí se hacían, y tenía muchas preguntas y muchas inquietudes por saber por qué levantaban las manos, por qué llamaban a los enfermos, por qué le imponían las manos, por qué se pide una ofrenda, en fin, tantas preguntas que se hace una persona que empieza a llegar a incorporarse en medio de un grupo dentro de una iglesia viviente. Hay muchas personas que al edificio le llaman iglesia. ¿Para dónde va? Voy para la iglesia. No, voy al templo. Voy al templo. La iglesia eres tú mismo. Tú y todas las demás personas que se reúnen en el templo conforman la iglesia. Tu problema está en que tú empiezas a mirar al templo como iglesia y te olvidas que tú eres el testimonio viviente, el que debe de actuar, el que se debe mover conforme enseña la palabra de Dios, porque el edificio no se va a mover de donde está. Entonces, cuando empezamos con inquietudes y ciertamente también con un poquito de nerviosismo, porque uno se empieza a dar cuenta que ahí en medio de ese grupo de personas que se reúnen, quien está presidiendo de pronto nombra sin antelación nada, sino que dice: le vamos a pedir al hermano Jacinto que nos dirija en una oración de gratitud. Y el hermano Jacinto se pone de pie y empieza a orar, y de pronto la persona que está dirigiendo dice: le vamos a pedir a la hermana tanto que agradezca a Dios por esta semana, cómo Dios le ha bendecido, cómo Dios le ha guardado. Y cada uno de nosotros empieza a usar el lenguaje que uno empieza a escuchar ahí dentro de la congregación, en medio de los hermanos, para expresar lo que siente. Pero lo que lo pone más nervioso a uno es cuando está recién incorporándose a esta comunidad y lo hacen tomar estas participaciones donde todos lo están mirando, le ponen los ojos, algunos le arrugan ahí las cejas, otros se sonríen, otros se ponen serios, otros no le prestan mucha atención y simplemente están mirando hacia el infinito
Y tú tienes que estar ahí, parado, frente a toda esa multitud. Entonces le dicen, hoy es el día en que tienes que entregar un devocional. Y es su primer devocional. Entonces nosotros nos empezamos a preguntar, ¿cómo es esto? ¿Cómo lo hago? Y vienen, pero las más insólitas recomendaciones, las más liberales, las menos responsables. No, sí, es re sencillo. Mira, tú abres la Biblia, donde pongas el dedo, abres y donde te indicó la huella, eso tú lo lees. O bien, si tú en tu casa tienes estos cofres de madera que contienen unos papelillos pequeñitos, parecidos a las filacterias que usaban los judíos en su frente, en sus manos, tomas uno de esos y lo lees, y ese ya es tu devocional. Esa recomendación liberal, irresponsable, no ayuda ni enriquece a aquella persona, a aquel creyente en Cristo Jesús que se está iniciando en la vida cristiana y que él quiere entregar lo mejor para Dios. Pero cuando nosotros le damos esas indicaciones tan triviales, tan poco responsables, no estamos construyendo en él, en la vida de esa persona, lo que la Escritura verdaderamente nos señala y nos dice ahí en segunda de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En las recomendaciones que yo les decía que generalmente se dan cuando alguien pregunta cómo hago un devocional o qué es el devocional, y en esas explicaciones tan triviales y liberales no está pero ni la más absoluta diligencia, preocupación, absolutamente nada. Sino que, no, si no tienes para qué preocuparte. Mira, lo difícil habría sido que te dijeran que predicaba, pero te dijeron que es un devocional. El primer gran error, el gran error que comete la mayoría de los creyentes cuando desautoriza la palabra de Dios. Un devocional, una predicación, un tema, un seminario, lo que sea, pero contiene la palabra de Dios, es palabra de Dios. Y ante ello, yo tengo que ser responsable. Por lo tanto, colocar todo mi esfuerzo, procurar con diligencia lo que voy a hacer para Dios, hacerlo con todas mis capacidades. Es vergonzoso, de pronto. Una persona se sube al estrado y empieza a hablar de todo lo que estuvo haciendo en la semana para luego llegar a concluir y decir, y anoche, cuando ya me iba a dormir, pasé por frente al pancito de vida, más encima le pone mal nombre, pan de vida, porque si considerara que es pan de vida, tendría mucha más preocupación todavía, y tomé y me salió un versículo tan apropiado para compartir con ustedes. Eso no es preocuparse por preparar un devocional. Eso es ser negligente. Eso es ser flojo. Eso es ser irresponsable. No considerar, no valorar a los hermanos que están frente a mí, a las personas que me están escuchando, que se han dado su tiempo para ir al templo a congregarse con el resto de la iglesia que se reúne porque quieren oír palabra de Dios y no quieren oír la charlatanería de un irresponsable. Eso no debe suceder en medio de un grupo de personas que van buscando bendición de parte de Dios. ¿Quién comparte un devocional? ¿Quién comparte la predicación? ¿Quién tiene a cargo la responsabilidad de las alabanzas? ¿Quién tiene a cargo recibir a las personas que entran a la iglesia y que está de portero, como
normalmente le llaman allí dando la bienvenida a las personas que llegan al templo, tiene que desarrollar su trabajo, su función de la mejor manera, porque lo está haciendo para el Dios eterno, no lo está haciendo para que la próxima semana no lo nombren otra vez porque no estuvo presente, no, lo está haciendo para Dios. Por lo tanto, todo lo que nosotros hacemos en el desarrollo de nuestro culto eclesiástico no es simplemente algo que pasó y se acabó. Es algo que tiene que hablar en primer lugar a tu vida. Y luego, después que hable a tu vida, entonces tú compartes de esa experiencia que habló a tu vida, tú compartes a otro. Tal como señala la escritura, la palabra de referencia que hemos leído a esta hora, que tenemos que procurar con diligencia presentarnos a Dios aprobado como obreros. Todo lo que hagamos no lo tenemos que hacer por vista, ni por ser distinguido, ni buscando que ojalá me toque a mí todas las semanas. No, lo tenemos que hacer buscando, mirando el agradar a Dios, el servir a Dios de toda entrega, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma. Y lo que ha ido quedando así como un poco verdaderamente en el abandono y no se le presta importancia es precisamente al devocional. Cuando el devocional es pero el peldaño número 1 junto con la oración en nuestra comunión con Dios. Porque a través de la oración nosotros hablamos con Dios, pero a través de su palabra Dios nos habla a nosotros. Y cómo yo entro en esa comunión con Dios es a través de mi lectura diaria, de mi devocional diario. Pero no todas las personas lo entienden con la seriedad que esto debe tener en la vida de cada creyente. Entonces, cuando nosotros decimos y preguntamos, ¿alguien me puede dar una definición de qué es lo que entiende como un devocional? Y mire, lo curioso de las cosas que pasan. Pueden darse, pero las más increíbles respuestas. Algunos dicen que el devocional es un mensaje cortito, antes de que venga el plato de fondo. Esa es, pero una típica frase que yo la he escuchado, pero desde que tengo noción de mi vida relacionándome dentro de la iglesia. No, sí, es cortito, porque luego viene el plato de fondo. Le vuelvo a repetir, la palabra, sea un devocional, sea la predicación, sea un seminario, sea una exposición temática, la que sea, es palabra de Dios. No tiene nada que ver la extensión, el tiempo involucrado, no tiene nada que ver. Es tan importante la frase que dice Jesús lloró, como si usted lee un capítulo completo. Son igual de importante porque es palabra inspirada por el Dios eterno para nuestra edificación. Otros dicen, no, si el devocional, no te preocupes tanto, mira, lee unas 2 o 3 veces y luego reflexiona. No, esa es una palabra moderna que se ha metido profundamente en medio de la iglesia y estamos igual que el mundo que nos rodea, que la contingencia politiquera, reflexionando y no haciendo nada. La palabra del Señor no es para que reflexionemos. La palabra de Dios es para que nos pongamos de pie, para que nos llame la atención, para que nos exhorte, para que nos amoneste, para que nos persuada y para que nos haga cambiar de actitud. Por lo tanto, no es una reflexión, es una palabra de ánimo. Ante eso, podemos decirle al hermano del coro que, hermano, cante unos coritos, unos coros más movidos. Es una palabra que en primer lugar en mi vida produjo algo y de ese algo que produjo en mí, yo comparto. Porque en mi devoción,
en mi relación con Dios, en mi comunión con Dios, y de lo que en mí dejó esa comunión con Dios, yo comparto con mis hermanos. Eso es un devocional. Es un mensaje que siempre deja una enseñanza moral. Mentira. La palabra de Dios no es solo para enseñanzas morales, es para enseñanzas morales a la conciencia, al pensamiento, corrige nuestras actitudes, sanciona nuestros pecados y nos amonesta y nos instruye para llevar una vida de bendición, en pos de Cristo. Alguien dice, no, si no te preocupes, si es un devocional, es un pensamiento que se me viene a la cabeza y después lo comparto con los hermanos. Eso lo hace una persona realmente floja, que no tiene ningún interés y que no tiene ninguna, la más absoluta relación con lo que queremos hacer. No puede ser que es algo que se me viene a la cabeza y después lo comparto. Esas son ideas, son nociones agnósticas que se me vienen a la cabeza y la comparto. No, es lo que yo tomo de la palabra de Dios que ha hecho bien a mi vida y comparto con mis hermanos. Por lo tanto, ninguna de las respuestas anteriores es correcta. Así que el primer mito que vamos a derribar, la falsa enseñanza, la falsa instrucción, la mala percepción que se tiene de la palabra de Dios, es lo que nosotros tenemos que desarraigar de nuestra vida. El devocional es palabra de Dios. De modo que al exponerlo, no es para contar los chascarros de la semana o excusarse de que llegó tarde y casi no alcanza a compartir el devocional con la congregación. Mire, de pronto hay algunos que lloran tanto en su exposición antes de hablar de la palabra que realmente me pregunto, ¿habrá alguien que tenga mejor disposición y voluntad que este que está aquí lloriqueando y contando su tragedia semanal cuando yo vengo a oír palabra de Dios? Tampoco significa que el devocional es de poco contenido. Sí es cierto que su tiempo de exposición es breve respecto a un tema, respecto a una predicación, pero la profundidad de la enseñanza sigue siendo la misma, porque es palabra de Dios. Por hacer una forma comparativa, el devocional es el esqueleto. Cuando yo comparto un devocional, estoy compartiendo lo conciso, lo firme, lo contundente que entiendo de un pasaje, de una lectura de la palabra de Dios. Y cuando hago una predicación, como dedico más tiempo, entonces puedo explicar con más detalle aquello que rodea y que conforma el cuerpo en torno a este esqueleto. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos decir sobre esta pregunta, definiendo el devocional? El devocional personal es aquel momento del día, a cualquier hora, en la mañana, al mediodía, por la tarde, en la noche, antes de dormir. Es aquel momento, aquel tiempo apartado del día en el cual cada uno de nosotros nos dedicamos a mantener esa comunicación con Dios y al descubrimiento de su palabra mediante la lectura, la meditación. Empiezo a entrar en las raíces de la Escritura. Y luego, con oración, es posible entrar en contacto directo con Dios a través de su Espíritu Santo y armonizar, por cierto, nuestra vida en muchos aspectos más. Con mi Biblia y un café, en nuestro primer ciclo, el devocional. Ahora
nos podemos preguntar nosotros, ¿para qué me sirve el devocional? Y por cierto que frente a esta pregunta nos podemos bosquejar algunas respuestas. Para hacer, por ejemplo, para no hacer predicaciones muy largas. Esa respuesta no es correcta porque está confundiendo el devocional con una predicación. El devocional es aquel tiempo de comunión a solas personal que yo tengo con Dios, y es aquel momento a través de la lectura de su palabra y de la oración en la cual yo obtengo una enseñanza para mi vida. Y eso luego yo lo comparto con mis oyentes. Así es como existen, por ejemplo, usted va a una librería cristiana y encuentra un libro, dice Mi devocional diario. Y para cada día hay una meditación que ha sido producto del trabajo de hombres y mujeres que se han dedicado a llevar al papel sus impresiones personales de su momento de intimidad con Dios. Pero no son predicaciones muy largas. No, la predicación tiene otro propósito, tiene otro objetivo. Es un trabajo más acabado, más detallado, más extenso. El devocional es para que los recién convertidos aprendan de la Biblia. No, está muy equivocado. Para que los recién convertidos aprendan de la palabra de Dios, nosotros tenemos que hacer muchas clases de discipulado y enseñarles la Biblia, mostrarles la Biblia, una vista panorámica, una mirada individual, libro por libro, darle a entender los principios básicos y la doctrina fundamental. El devocional no le va a enseñar esos aspectos de la Biblia a un nuevo creyente. Otro puede decir, me sirve para preparar mi coordinación, porque trabajo mucho. Sí, que le ayuda para preparar su coordinación, porque trabaja mucho. Estamos totalmente de acuerdo, siempre y cuando usted necesite mucho tiempo para hacerlo, porque el devocional es parte finalmente, de la coordinación. Hay personas también que dicen, bueno, yo voy a cumplir la función de hacer la coordinación, pero le voy a pedir a uno de mis hermanos que comparta un devocional. Y eso está bien. Eso es la manera como tenemos que hacer las cosas, bajo un orden y una responsabilidad. Ahora, ¿cómo podemos resumir entonces estas respuestas que no fueron las mejores? El devocional, porque dijimos, ¿para qué me sirve? ¿Para qué sirve el devocional? El devocional nos ayuda para introducirnos a cada uno de nosotros en una disciplina habitual, continua, permanente, rigurosa. Objeto, la palabra de Dios sea parte de nuestra armadura en la vida cristiana. Y nos ayuda, por cierto, a incrementar y fortalecer nuestra santidad, nuestro sostenimiento y plenitud en Cristo Jesús. Mire, hay hombres y mujeres que desarrollan distintos trabajos. Conocí a una persona que trabajaba en la construcción y él me decía, yo después de la hora de almuerzo, yo tengo mi tiempo de devocional, porque ahí tengo unos minutos de descanso y yo no acostumbro a dormir. Y en ese tiempo yo hago mi devocional. Y ya estoy habituado así. Y cuando estoy en casa hago lo mismo también. Después de la hora de almuerzo tengo un tiempo de comunión con Dios. Entonces cada uno de nosotros tiene que ir haciendo su espacio en la vida cotidiana cuando lo hace. Si al levantarse, al mediodía, al atardecer, en la noche, ¿cuándo lo hago? Y fíjese que es tan importante la comunión con Dios a través de su palabra y la oración, porque nosotros los que estamos alrededor nos damos cuenta cuando oímos a alguien hablar acerca de la palabra de Dios, cuán profundo está, cuán anclado, cuán agarrado, cuán sostenido, cuánta circulación del Espíritu hay en la persona que está hablando.
Hay personas que hablan muy intelectualmente y saben mucho, pero se nota ahí cómo está circulando la presencia, la gracia de Dios en la vida y en las palabras del locutor. Con mi Biblia y un café, capítulo número 1, ¿qué es el devocional? Y tenemos otra pregunta que también hemos recopilado para responder en este día, relacionada precisamente con el tema que estamos comentando sobre el devocional. De acuerdo al tiempo de exposición, ¿cuánto debe durar un devocional? Bueno, alguien puede decir, bueno, yo pienso que para la palabra de Dios no hay límites. Sí, en cierta medida hay algo de razón, pero las cosas, lo que nosotros hacemos para Dios tiene un orden y tiene un propósito, tiene un objetivo y cada cosa tiene su lugar. Y el devocional no es la palabra precisamente que ocupa el centro del servicio. E incluso muchas veces el coordinador no hace uso de devocional, sino que durante el desarrollo del servicio va insertando citas bíblicas, lecturas bíblicas y deja el tiempo suficiente para el mensaje. ¿Y eso está mal? No. ¿Por qué razón? Porque el culto, el servicio de adoración dentro de la iglesia es algo vivo, espontáneo. No está sujeto a una liturgia del siglo pasado ni de la iglesia pasada. El servicio del Señor es una adoración auténtica, espontánea, donde los feligreses allí congregados rinden culto de adoración y de glorias a Dios con toda libertad y no se rige por un manual ni por un ritual, que si algo falta, estamos cometiendo un pecado delante de Dios. No es así. Por eso que el devocional, cuando se toma parte de ello, debe tener un tiempo que sea prudente. Alguien puede decir, yo pienso que el devocional, lo que el Espíritu nos dé de hablar, debemos de hablar. ¿Sí? Tiene algo de razón también, pero muchas veces el Espíritu nos hace hablar una cosa y nosotros personalmente le agregamos otra cosa y desvirtuamos todo aquello hermoso, aquella inspiración que nos había dado la gracia de Dios. Entonces, tenemos que ser prudentes. El tiempo que tomemos en la exposición de ello debe ser un tiempo preciso, claro, profundo, pero de ningún modo debe ser un tiempo en el cual nosotros hagamos entender a la asamblea presente que la verdad es que estamos haciendo una temática de predicación. Por algo se trata de compartir con los oyentes una porción de la Escritura que influyó en mi vida, que me llevó a reaccionar a mí. Y eso es lo que yo comparto con mis hermanos. No se trata tampoco que a la hora del devocional simplemente vamos a leer un capítulo de la Biblia, porque eso es el devocional. El devocional, como bien lo hemos estado diciendo, el resultado de una comunión a solas, personal, particular con Dios, a través de la lectura y de la oración. Porque si fuera por leer un capítulo, entonces eso lo hace quien está desarrollando el servicio. No necesita darle la oportunidad a otra persona para que nos lea un capítulo de la Biblia y no nos diga nada. Se trata de que algo quede para los oyentes, una enseñanza para sus vidas. El tiempo, por lo tanto, debe, más que lo que nosotros recomendemos o lo que se recomiende, debe ser lo que usted también debe manejar muy bien. Porque si usted es una persona muy locuaz y habladora, pues se puede tomar media hora. Pero le voy a decir una cosa. Si a usted le dijeron hacer un devocional y usted habla media hora, créame que no le van a retener nada. Por eso que la prudencia
tiene que actuar también en nosotros. Y no por la abundancia de la palabra significa que hay sabiduría. Por ello es que es importante recalcar lo que decíamos anteriormente. Tenemos que hacer una semejanza entre el esqueleto y el cuerpo. El devocional va al esqueleto de la enseñanza y la predicación profundiza desde el esqueleto al resto del cuerpo. El devocional durante su desarrollo del servicio tiene que ser aquel tiempo prudente que no exceda más de 6 a 8 minutos. O de otro modo, la asamblea asume que se está dando 2 mensajes en un mismo tiempo. Y es importante también que nosotros observemos, si estamos compartiendo palabra dentro de un mundo joven, el mundo joven tiene más atención. Pero si estamos compartiendo palabra dentro de un mundo adulto sobre 60 años, ojo, ahí tenemos que prestar más atención. Porque la persona adulta, cuando la dejamos mucho tiempo quieta, pronto le viene la somnolencia. Entonces nosotros tenemos que ser sabios y entender. Ahora, también podemos decir, ¿requiere el devocional una preparación? Dice la cita de 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15, que es nuestra cita base que tenemos para compartir en este día, que usa bien la palabra de verdad. La pregunta que nos hacemos entonces, justamente corroborando lo que señala la Escritura, ¿requiere el devocional una preparación? Y ante esto también hay profundas, erróneas respuestas. Algunos dicen no, porque como es algo cortito, no se necesita preparación. Es decir, este creyente, hermana o hermano en Cristo Jesús, piensa que un devocional es como ir a la carpintería. Agarro el cepillo y sigo, total, sé lo que tengo que hacer. Es como hacer el aseo en la casa. No, estamos hablando de algo distinto. Estamos compartiendo con personas que piensan y que razonan y que entienden y también critican cuando yo como responsable tengo que decir algo y lo digo mal. Por lo tanto, no debemos de tomar las cosas así como a la ligera. Alguien puede decir también, no se requiere una preparación porque como es una idea que a uno se le viene de un momento a otro a su cabeza, después la apoya con un versículo y listo. Es una forma muy liberal y falta de seriedad de pensar en la palabra de Dios. No estamos haciendo un discurso político. El discurso político se apoya con fraseologías de otras personas que han hablado antes, que han dicho cosas connotadas en la historia. Y para que salga más bonito, se apoya con eso. Pero no. Aquí lo primero tiene que ser la palabra. Lo que la Escritura dice, lo que a mí me dijo, lo que a mí me dejó, en mi comunión personal, en mi búsqueda personal con Dios. Otro puede decir, no, la verdad es que la preparación es para los más nuevos. Los viejos ya somos maestros en esto. Mire, eso es un exceso de orgullo y de falta de humildad y de honestidad. Y la Escritura dice que a los orgullosos Dios le dice fuera, 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 fuera. Pero dice que a los humildes los acoge. De modo que no tenemos que equivocar nuestra mirada sobre el uso de la palabra de Dios en un devocional. Porque no tiene nada que ver que sea una exposición breve, para que el expositor se confíe y no se prepare debidamente, como tiene que ser. Y hable muchas veces ideas huecas y sin sentido. No sea irresponsable. Los hermanos de la iglesia son ovejas que requieren un buen pasto. No requieren de sus ideas personales. Los hermanos que vamos a la congregación requerimos y esperamos recibir palabra de Dios. No basura que amontona en su mente. El devocional es una proyección del mensaje divino a través del Espíritu Santo. Por eso que tenemos que tener cuidado y ser responsables cuando se nos delega una misión de esta naturaleza y prepararnos
para compartir nuestro devocional. Y amables oyentes, como siempre, el tiempo juega en contra de nosotros. La luz roja se ha encendido en el estudio. Pero este hermoso programa que hoy día hemos hecho, agradecemos a Dios. Porque, ¿saben una cosa? Con mi Biblia, y aunque mi café ya se enfrió, no importa. Porque lo interesante es que está en nosotros el compartir palabra de bendición para usted. Y en nuestro primer ciclo sobre el devocional vamos a quedar pendientes. Para la próxima semana, si Dios nos concede salud y vida. Y no se olvide, usted que recibe estos mensajes, compártalos con otro. Dígale usted, suscríbete. Cada semana llega algo que nos instruye y nos bendice. Soberano Creador, te agradecemos a esta hora del día por compartir con nuestros hermanos palabra de instrucción, palabra de bendición. Padre eterno, coloca en cada uno de ellos esa gracia y esa bendición tuya a través de lo que han oído. Señor, que tu bendición nos acompañe a cada uno de nosotros en lo que hacemos. Allí a los que están enfermos, sea Señor mitigando sus dolores. Y Padre amado, a los que pueden desarrollar su vida y sus actividades sin inconvenientes, Señor, que todo lo hagan para honrar y bendecir tu santo y bendito nombre. Señor, gracias te damos, porque tú eres supremo y tú eres soberano. Y a ti, Padre de los cielos, sea siempre toda honra y toda gloria por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Nos volvemos a reunir a través de las ondas del ciberespacio la próxima semana, si el Señor no ha venido antes.